Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y hoy he titulado el devocional de esta mañana, No niegues a tu Señor. Como vimos, el Señor Jesucristo ha sido apresado. Y ahora el apóstol Pedro va a experimentar quizás una de las mayores pruebas que va a pasar en toda su vida. Porque él, sin pensarlo, va a negar a su Señor. ¿Qué es la negación? La negación en términos bíblicos es anular la declaración de fe que un día hicimos. Negar es lo contrario de confesar. Y la confesión de salvación es declarar con la boca que Jesucristo es el Señor. Hoy veremos las circunstancias y razones por qué un creyente puede llegar a negar su fe en Cristo. Número 1. Negamos por conveniencia egoísta. En Juan capítulo 18 continúa el relato, ahí en el verso número 15, en el cual nos quedamos el día de ayer, dice así la Escritura. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. En esta escena vemos a un discípulo. Muchos estudiosos creen que es precisamente Juan, el evangelista. Juan siempre tenía la costumbre de no poner su nombre, siempre lo hacía en tercera persona, que conocía a la portera y va a interceder para que Pedro pueda entrar también al patio. Cuando Pedro fue confrontado por la portera de ser uno de los discípulos de Jesús, Pedro negó ser un discípulo de Cristo, porque era más conveniente para que le dejara entrar, pero también para calentarse al fuego que había en el interior. Muchas veces un creyente niega ser seguidor de Cristo, no identificándose abiertamente como cristiano. Es verdad que esto no es una negación abierta, pero es una negación indirecta. Y así como la negación también es una forma de mentira, de alguna manera cuando no nos identificamos como cristianos, es una forma sutil de negar que somos hijos de Dios. Ahora, como dije, muchas veces un creyente niega ser servidor de Cristo no identificándose abiertamente como cristiano. Y esto es porque desea ser parte de algún grupo social donde no es bien visto ser cristiano, o porque quiere disfrutar de los beneficios que dicho grupo o circunstancia le ofrece. Tengamos cuidado con negar al Señor por conveniencias. Muchas veces en los centros de trabajo no decimos que somos cristianos porque quizás tememos ser menospreciados por nuestra fe o porque es más conveniente para poder encajar en ese grupo de trabajo. Sin embargo, debemos recordar que el Señor nos escogió para ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Nunca te avergüences de identificarte como cristiano. Dios quiere que siempre cada cristiano confiese su nombre. La mejor alabanza es esta, frutos de labios que confiesan su nombre. En segundo lugar, negamos por vergüenza de ser señalados como diferentes. En Marcos capítulo 14, en el pasaje paralelo, dice el verso 27 al 29, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús conocía las debilidades de sus discípulos, y no solo la de Pedro, y sabía que todos lo iban a dejar avergonzados de él. Sin embargo, Pedro se sentía muy seguro de no hacerlo. Mas cuando llegó la hora, él también se avergonzaría
de ser un seguidor de Cristo. Y qué importante es no avergonzarnos del Señor. Si de algo debemos avergonzarnos como seres humanos, es de fallarle a Dios, es de pecar contra Dios. Hoy este mundo no se avergüenza de sus pecados. Hoy lamentablemente aún hay grupos inmorales, ¿verdad?, de homosexuales que están orgullosos de su pecado. Lo llaman el día del orgullo gay. Salen por las calles exhibiendo su pecado y su vergüenza. ¿Y cómo es posible que los cristianos, que hemos abrazado a Cristo y la fe, que vivimos una vida moral, podamos avergonzarnos? Esto es algo realmente muy contradictorio. Sin embargo, Jesucristo, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 9, 26, le ha dicho a sus discípulos: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En el pasaje paralelo también va a decir el Señor: si alguno se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación maligna y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Qué importante es entender que no podemos avergonzarnos. Hoy la iglesia tiene que levantarse firme para declarar que Jesucristo es el Señor. Debemos levantarnos firmes contra la inmoralidad, pararnos firmes en la doctrina de la fe y nunca avergonzarnos del nombre de Jesucristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, tú que ya has conocido al Señor, no te avergüences de tu Señor. Identifícate siempre como cristiano donde tú vayas. Sí, posiblemente recibas la burla y el menosprecio de algunos, pero yo vengo a decirte de parte del Señor: no te avergüences de tu Señor. Por el contrario, ten un sano orgullo de ser cristiano, de haber alcanzado la misericordia y la gracia de Dios sobre tu vida, porque Jesucristo es el Señor. Un día el mundo se avergonzará y llorará el día que vea al Hijo de Dios descendiendo del cielo a esta tierra, viniendo a reinar en su reino. Por esa razón, hoy necesitamos nosotros entender que debemos ser valientes y firmes en nuestra fe. En el Evangelio de Lucas capítulo 22, en el pasaje que también habla acerca de la negación, va a decir en el verso 56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, en Pedro, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. El ser Galileo en estos tiempos no era un motivo de orgullo para un judío. Y más ahora que Jesús era también conocido como el Galileo. Y es que los galileos tenían una manera particular de hablar, los cuales los hacía, ¿verdad?, que la gente los reconozca. Y él ahora, Pedro, se va a sentir avergonzado aún de ser Galileo y de ser parte de los seguidores de Jesús. Pero recuerda, Jesucristo, dice la Escritura, no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Él, siendo Dios, dejó su trono, dejó su gloria y se identificó con nosotros, una raza caída, una humanidad de pecadores. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no se avergonzó de ser nuestro amigo, ser nuestro hermano, de acercarse a nosotros. Él no se avergonzó, sino Él vino por amor, para rescatarnos de nuestra condición y para darnos su dignidad. Recuerda, mi hermano, mi hermana, en Cristo tú tienes una dignidad especial, la dignidad de ser llamado hijo, hija de Dios. Y finalmente, número 3, negamos por temor a sufrir represalias por nuestra fe. El temor es la principal razón por la que algunos niegan su fe en Jesús, ya que temen sufrir por causa de su fe. Pedro se creía un hombre muy valiente y nunca pensó que él mismo terminaría negando a su Señor. Así también nosotros, hasta que no somos probados, no sabemos cuán cobardes o cuán valientes podemos llegar a ser.
Las circunstancias difíciles de la vida van a sacar a flote nuestro carácter. Y ahí podremos conocer cuán valientes podemos ser o cuán cobardes podemos ser. Pero déjame decirte que Cristo ya te conoce. Y Él no te desprecia ni te rechaza, sino que quiere conformar tu carácter a su carácter. Porque todos los cristianos estamos llamados a ser conformados al carácter de Cristo, a la semejanza de Cristo, a la estatura de Cristo. Y Cristo es nuestro ejemplo de valentía, de firmeza, de dignidad, el cual tenemos que seguir con firmeza. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 27 al 31, dice la Escritura: entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Solo Jesús conoce nuestro corazón y también conoce nuestras debilidades. Pero su fidelidad hace que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y Jesús ahora quiere preparar el corazón de ellos ante la prueba que van a enfrentar. Como dije, muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos, pero Él quiere que estemos preparados. Y la mejor manera de estar preparado es estar atento a las palabras de Jesús, es estar en comunión con Él, es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón de tal manera que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. En Lucas capítulo 22, verso 31 al 34, dice la Escritura: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro va a pecar gravemente contra el Señor, porque finalmente con juramento va a negar que conocía a Jesús. Pedro tenía un problema de autosuficiencia. Él no se imaginaba que podía negar al Señor. Pero Jesús no solo le advierte lo que va a ocurrir, que le va a negar, sino que le anuncia que finalmente él sería restaurado. En Mateo 26, 73 al 75 dice: un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús había escogido a sus discípulos y él prometió que los cuidaría y que ninguno se perdería. Y eso lo vemos en Pedro, que a pesar de su negación sería restaurado por el Señor hasta llegar a ser el discípulo fiel que estaría dispuesto a morir por su Señor. Pero esto requiere arrepentimiento. Oremos a Dios para que siempre nos dé un corazón valiente y dispuesto a confesarle en toda circunstancia, ya que cuando confesamos y no negamos su nombre, el Señor es glorificado en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día de mañana.